Can Yaman rompe el silencio y vaya si lo ha hecho. Se acabó el misterio, señores y señoras, porque el actor turco ha salido a hablar, y lo ha hecho para poner los puntos sobre las íes respecto a su relación con Demet Özdemir. Esto huele a salseo del bueno. Lo que ha dicho es potente y lo suelta así, sin anestesia. Nunca engañé a Demet, ella a mí tampoco. ¡Boom! Para ser honestos, muchos de nosotros llevábamos meses dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Las redes sociales y los medios explotaron con rumores de infidelidad, de terceras personas, de dramas dignos de una telenovela turca. Pero Can, ahora, dice que eso es mentira. Que no hubo cuernos ni por su parte ni por la de Demet. Esto me hace pensar un montón. Si lo que dice Can es verdad, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué tantos titulares y tanta especulación? Yo creo que a veces la gente se inventa las cosas o las magnifica. O quizás, solo quizás, la presión mediática y las expectativas que se crearon alrededor de esta pareja eran tan altas, que cualquier pequeña grieta se convirtió en un terremoto. Muchos dicen que las rupturas siempre tienen un culpable, un engaño, una traición. Pero, ¿y si no siempre es así? ¿Y si a veces simplemente las cosas dejan de funcionar? Las relaciones son complicadas, y más cuando eres una estrella mundial. La vida privada se expone a cada segundo y cada paso, cada mirada, se analiza con lupa. Para ser sinceros, es un escenario muy difícil para que algo funcione a largo plazo, ¿no creéis? Can Yaman, después de un tiempo prudencial, de haberse dejado querer por la prensa y de haber alimentado, quizás sin querer, toda esta historia, sale a defender su honor y el de Demet. Y lo hace de forma muy directa. No se anda con rodeos. Dice que ni él la engañó, ni ella a él. Eso desmonta de raíz toda la teoría de la traición. Entonces, ¿qué queda? Queda una ruptura, probablemente dolorosa, como todas las rupturas, pero sin el morbo del engaño. ¿Es esto menos interesante? Para algunos sí, seguro. La idea de la traición siempre vende más. Pero para mí la honestidad de Can Yaman, si es que la hay, es incluso más fascinante. Significa que a pesar de que su romance fue un fenómeno, y a pesar de que ahora ya no estén juntos, mantuvieron un respeto mutuo y una honestidad. Lo que yo sospecho es que la presión y las exigencias de sus carreras, las distancias, las tentaciones que surgen cuando eres tan popular, y esas cosas desgastan. Y quizás sin que haya habido malicia, sin que haya habido un te he puesto los cuernos, simplemente llegaron a un punto donde no podían seguir. Es más triste quizás, pero también más real. No todo en la vida son dramas de infidelidad. A veces es solo que dos personas, por muy enamoradas que estuvieran, no encajan en el tiempo o en las circunstancias. Yo creo que esta declaración de Can Yaman no es solo para aclarar un punto. Es para cerrar un capítulo, para reivindicar su imagen y la de Demet, y para decir al mundo que lo que vivieron fue real, pero que como muchas cosas en la vida, tuvo un final. Y ese final, según él, no fue por culpa de terceros. A ver, que yo entiendo que esto puede ser un poco anticlimático para los que disfrutaban del drama. Pero piénsalo bien. ¿Es mejor una verdad incómoda o una mentira jugosa? Can ha elegido la verdad, o al menos su verdad. Y ahora, nos toca a nosotros digerirla. A mí, personally, me da un poco de pena que ya no estén juntos. Hacían una pareja muy llamativa, la verdad. Y verlos juntos en alguna serie o en algún evento, era un gustazo. Pero si lo que dice Can es verdad, al menos podemos estar tranquilos de que no se fueron a la cama con el demonio de la culpa. Ahora la pregunta del millón, y ahí os la dejo porque me interesa muchísimo saber vuestra opinión. ¿Vosotros os creéis a Can Yaman cuando dice que nunca hubo engaño por ninguna de las dos partes?